La relevancia del concepto filosófico de persona en el derecho, parte 2. Hago este video porque algunas personas me comentaron que les interesaba que precisara, digamos, o ampliara en su caso algunos de los conceptos, de las ideas que se plantearon. Trataré de hacerlo muy brevemente en unos minutos. El concepto, digamos, en el derecho de persona, pues lo entendemos, palabras más menos, como un sujeto capaz de derechos y obligaciones. Evidentemente, este término persona viene de una matriz filosófica occidental, en donde la persona viene, digamos, definido, caracterizada como una sustancia individual o individua de naturaleza racional e incomunicable. Esto, digamos, si hablaba de Boecio, siglo VI, pero también podemos incluso hablar ya en la modernidad con Kant, donde el ser humano o la persona humana es definida como un agente igualmente racional, igualmente libre, por lo tanto igualmente caracterizado como un sujeto de consideración moral. De ahí que, digamos, se hiciera extensivo, se conociera con más fuerza el concepto de dignidad humana, es decir, ese valor intrínseco que tiene toda persona y que es digamos, el sustrato de todos los derechos y evidentemente de los derechos humanos. Aquí interesante, por ejemplo, cuando hablamos de derechos de los animales, ¿no? Si pueden ser sujetos de consideración moral y por tanto sujetos de derechos o más bien objeto de las obligaciones de los seres humanos, pero eso será otro tema que trataremos. Bien, habiendo establecido eso, que es, digamos, el elemento fundamental de la persona humana, insisto, desde la tradición filosófica occidental, es que es un animal racional. ¿Y qué implica la racionalidad en el ser humano? Bueno, partimos de que entonces tiene dos potencias o dos facultades, el intelecto y la voluntad. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en derecho penal, como decía en el video anterior, se habla de que el imputado tiene la capacidad de querer y entender, ¿no? Es decir, de entender apela a la facultad intelectual y de querer, digamos, pues acá a la facultad volitiva. ¿Qué implica eso entonces? Que en el ser humano, digamos, conviven dos facultades, dos potencias, como se dice en la tradición, digamos, medieval, donde el intelecto tiene como objeto propio, es decir, existe para aprender con H intermedia, como le dije, en términos ontológicos, el ser. Y eso, pues el ser es todo, ¿no? Parecer como meme. Bueno, el ser ya de manera muy concreta podemos ubicar como cada ente, una silla, un plato, un bolígrafo, un teléfono, son entes, es decir, todos ellos pertenecen al orden del ser. Y para eso existe el intelecto, para aprender el ser, o los, digamos, que se manifiestan en cada uno de los entes. En términos epistemológicos o lógicos también el intelecto existe, su fin propio es conocer la verdad, ¿no? Esto es interesante porque en el tema de la razón práctica, ¿no? o ético, también el intelecto le tiene, digamos, como función presentarle a la voluntad aquello que es bueno, que es deseable, que es valioso, ¿sí? Y también, digamos, le dispone los medios para alcanzar aquello que considera bueno. ¿Para qué existe la voluntad? Bueno, la voluntad cuando está actuando, ¿no? En ejercicio de libre albedrío, decimos nosotros, el ser humano, pues está operando, digamos, con la voluntad y su objeto es el bien, su objeto propio es el bien, es decir, el intelecto nos presenta aquello que es bueno, nos permite deliberar sobre los medios para alcanzar aquello que consideramos bueno y la voluntad nos permite ir hacia aquello que es bueno. Por eso es que a veces coloquialmente cuando alguien dice que se siente, digamos, mal psicoemocionalmente, decimos que sabe, ¿no? racionalmente
que debe de ir a estudiar, a trabajar, ¿no? Hacer, entre comillas, seguir siendo funcional en la sociedad. Sin embargo, dices que me falta voluntad, ¿no? Es decir, sé lo que es bueno, pero hay alguna situación que me impide, ¿no? Caminar hacia, salir de mí para la consecución de ese bien. Claro, si se fijan ustedes, aquí tenemos el elemento, insisto, intelectual y voluntario. Por eso yo hablaba de que en las personas morales, que son, como se dice en la doctrina, una ficción jurídica, donde hacemos una institución o un ente, ¿no? En abstracto, conceptual, lo hacemos un centro de imputación también de derechos y obligaciones. Y ese ente, pienso en una sociedad anónima, pienso en un ejido, ¿no? Tienen siempre órganos de gobierno o de dirección y tienen también los órganos de ejecución, ¿sí? Incluso en el ámbito del derecho administrativo tenemos los famosos OPDs, organismos públicos descentralizados, ¿no? Donde pueden tener, bueno, donde doctrinalmente digamos, su órgano de gobierno siempre es colegiado y tienen un órgano ejecutivo que normalmente es el director, o digamos, a quien llamamos como el directivo de ese organismo público descentralizado, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Bueno, al final del día es, en algún sentido, una persona jurídica o moral, y la parte, entre comillas, intelectual en una persona moral o jurídica, pues implica que le toma decisiones sobre aquello que considera bueno, valioso, deseable para la propia persona, y estas decisiones, estos acuerdos, ¿no? Que se levantan en un acta, ¿no? Digamos, busca que se ejecuten, que se hagan valer a partir, digamos, de este órgano de ejecución, que puede ser en un OPD, pues el director o la directora; en una empresa, el órgano de administración, que puede ser unipersonal o colegiado, en un consejo de administración, o en una asociación civil, un consejo directivo; en un ejido, comunidad, pues el comisariado de bienes comunales o el comisariado ejidal, como es costumbre comentarlo. Termino este video diciendo que desde Aristóteles, Tomás de Aquino, la persona humana, digamos, en el orden del ser, está pues hasta arriba, ¿no? Con Aristóteles ya por encima está el famoso motor inmóvil, ¿no? En el Tomás de Aquino es Dios, claramente, y pues digamos, los seres inferiores, digamos, ontológicamente, son los materiales inertes, ¿no? Las piedras, los cristales, cuarzos, etc. Después tenemos las plantas, que tienen, como dije, determinadas facultades, ¿sí? Como es crecer y nutrirse por sí misma, ¿no? Tienen alma, diría Aristóteles, y Tomás de Aquino lo sigue, están animadas, es decir, vivas. Tenemos los animales no racionales, que subsumen estas funciones de las plantas, es decir, se pueden nutrir, crecen, pero también tienen movimiento local, se mueven, valga la expresión, por per se, tienen imaginación, generan imágenes, y también tienen memoria y sensibilidad, por supuesto. Y evidentemente ya los seres humanos, que son animales racionales, que subsumen todas estas funciones de las que he hablado ahora, y tienen su peculiaridad, digamos, entonces, la particularidad o la especificidad de ese animal, que es la racionalidad, que implica precisamente estas dos facultades. Por eso es que con Aristóteles, con Tomás de Aquino, se dice que el alma humana es espiritual, no solo inmaterial, sino espiritual, porque, digamos, no desaparece, no se aniquila con la muerte, precisamente en función de que, diría Aristóteles, no tiene partes, y segundo, que tiene estas facultades que perviven como un sustrato metafísico que no se aniquila con la muerte. Espero haber sido un poco más claro que en haber aclarado los puntos que se me plantearon respecto al video pasado. Soy Raúl Olamillo Gutiérrez, soy abogado, soy filósofo. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.